Lees la Biblia, pero la Biblia no te está transformando, y en el fondo tú lo sabes. No estoy hablando de quien nunca abre el libro. Estoy hablando de ti, que lo abres, lees algunos versículos, lo cierras, y sigues siendo exactamente el mismo patrón de pecado, la misma ansiedad carcomiéndote por dentro, el mismo vacío disfrazado de rutina espiritual. Lees palabras de fuego y sales frío como piedra. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede el libro más poderoso jamás escrito pasar por tus ojos todos los días y no dejar ninguna marca? Eso debería perturbarte, debería quitarte el sueño, porque si la palabra de Dios no te está cambiando, algo está fundamentalmente mal, y no es el libro. El problema no es la Biblia, el problema es la manera en que la estás leyendo. Tratas el texto sagrado como tratas una noticia en Internet. Lo abres, lo escaneas, lo cierras. Lees para cumplir una obligación, no para encontrar a alguien. Lees para marcar asistencia en una disciplina religiosa, no para ser partido en dos y reconstruido diferente. Lees para tener qué decir en el grupo de la iglesia, no para salir de rodillas con el rostro en el suelo, incapaz de decir nada. Y entonces te preguntas por qué no creces. Te preguntas por qué tu oración no tiene poder. Te preguntas por qué la tentación te derriba de la misma manera en que te derribaba hace 10 años. Es porque nunca aprendiste a leer la Biblia de verdad. Nunca. Aprendiste a hojearla. Y hojear y leer son cosas radicalmente diferentes. Existe un hombre en la historia que leyó la Biblia de una manera que la mayoría de los cristianos modernos jamás va a entender. Un hombre que no trataba el texto como información, sino como un encuentro, que no usaba las escrituras para llenar la mente, sino para quemar todo lo que había de podrido en el corazón. Su nombre es John Wesley, y lo que él hizo con la Biblia debería avergonzarte, inspirarte y moverte al mismo tiempo. Wesley se levantaba a las 4 de la mañana, todos los días, no cuando tenía ánimo, no cuando el ambiente era propicio, todos los días, a las 4 de la mañana, por más de 50 años. Pasaba en promedio 2 horas sumergido en las escrituras antes de cualquier otra cosa. No 30 minutos. No una lectura rápida antes del desayuno. 2 horas de confrontación directa con el texto. Leía en hebreo. Leía en griego. Leía con diccionarios y comentarios a su lado. Pero principalmente, leía de rodillas, en el sentido literal y espiritual. Cada pasaje era un campo de batalla donde traía su propia vida para ser examinada, desafiada y transformada por lo que estaba escrito. En 50 años de ministerio, predicó más de 42,000 sermones, recorrió más de 250,000 kilómetros a caballo para predicar, escribió más de 230 libros y panfletos, fundó un movimiento entero que hoy tiene más de 75 millones de seguidores en todo el mundo. Y todo eso salía de esas 2 horas de madrugada con la Biblia abierta. No era talento, era método, era disciplina, era la decisión inquebrantable de que ningún día comenzaría sin que la palabra hubiera pasado primero por él como fuego. ¿Y tú crees que 5 minutos de lectura apresurada van a hacer alguna diferencia en tu alma? Estás dormido mientras el enemigo trabaja. Estás adormecido en la comodidad espiritual mientras tu vida se vuelve cada vez más superficial, cada vez más mecánica, cada vez más distante del Dios que prometió llenarte hasta rebosar. Wesley no tenía smartphone, no tenía Netflix, no tenía 1000 distracciones compitiendo por cada segundo de su atención, pero aunque las hubiera tenido, habría elegido de la misma forma, porque él entendió algo que tú todavía no has entendido. La palabra de Dios no es un suplemento para tu vida espiritual, es el oxígeno. Sin ella no estás débil, estás muerto, caminando, hablando, asistiendo a la iglesia, pero muerto por dentro. La muerte espiritual no tiene el rostro de quien abandonó la fe, tiene el rostro de quien todavía va a la iglesia, pero perdió el fuego. Tiene el rostro de quien todavía abre la Biblia, pero ya no tiembla ante ella desde hace años. ¿Reconoces ese rostro? Porque puede ser el tuyo. Wesley se llamaba a sí mismo, con orgullo y humildad al mismo tiempo, Homo Unius Libri, hombre de un solo libro. No porque fuera ignorante. Estudió en Oxford. Era un académico riguroso. Leía filosofía,
teología, medicina, ciencia, pero sabía que de todos los libros que un hombre podría devorar, solo uno tenía el poder de cambiar lo más profundo, el corazón. Escribió en su diario: «Me pongo aquí a solas con Dios. Me expongo ante su presencia, leo su libro, con este fin, de encontrar el camino del cielo». Eso no es devoción religiosa performativa, es intimidad radical. Es el tipo de acercamiento al texto que la mayoría de las personas nunca va a experimentar porque nunca se detuvo lo suficiente para intentarlo. Durante 65 años de su vida, la Biblia fue su compañera diaria. No una compañera visitada de vez en cuando, una compañera de cada día, de cada mañana, de cada crisis, de cada triunfo. 65 años. ¿Puedes siquiera imaginar lo que le ocurre al alma de una persona que pasa 65 años dejándose formar por ese libro? ¿Pero qué hacía Wesley de manera diferente? ¿Por qué la misma Biblia que tú lees producía en él un nivel de transformación que la mayoría de los cristianos modernos nunca va a experimentar? No era sobrenatural en el sentido de que tú no puedas alcanzarlo. Era intencional en el sentido de que nunca te has dispuesto a hacerlo. Wesley leía la Biblia con 5 posturas simultáneas que lo cambian todo. Y cuando entiendas esas posturas y las apliques, tu lectura nunca volverá a ser la misma. La primera postura es la del acusado, no la del lector. Wesley no abría la Biblia para aprender información sobre Dios. La abría para ser juzgado por Dios. Existe una diferencia abismal entre las dos aproximaciones. El lector busca entender el texto. El acusado se coloca frente al texto para ser examinado por él. Hebreos 4:12 no es metáfora poética. Es descripción literal de lo que ocurre cuando te posicionas correctamente ante las Escrituras. La palabra penetra, divide, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Eso duele, eso incomoda, eso no encaja con una lectura de 15 minutos antes de dormir con el celular todavía en la mano. Encaja con silencio deliberado, postura humilde, corazón abierto para escuchar lo que no es agradable. Wesley escribió en su diario que había días en que abría la Biblia y sentía como si cada versículo fuera un dedo apuntando hacia algún área de su vida que necesitaba morir. No huía de eso. Se quedaba, permanecía en el malestar hasta que el Espíritu terminaba la obra en ese punto. ¿Haces tú eso? ¿Te quedas en el versículo que te incomoda? ¿O pasas rápido al siguiente versículo más cómodo? ¿Tienes un texto que evitas porque sabes exactamente lo que te va a exigir? Wesley no evitaba ninguno. Corría hacia el texto que más exponía su debilidad porque sabía que era exactamente ahí donde ocurría la transformación. La segunda postura es la del investigador, no la del turista. El turista pasa por el texto. El investigador vive en el texto. Wesley tenía el hábito de tomar un solo versículo y extraerlo hasta el hueso. Se preguntaba: ¿qué significa esto en el idioma original? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué estaba viviendo el autor cuando lo escribió? ¿Qué otros pasajes iluminan este? Tenía un principio que llamaba analogía de la fe. La Biblia se explica a sí misma. Cuando encontraba un pasaje difícil, no corría hacia interpretaciones aisladas. Comparaba escritura con escritura, construyendo una comprensión tejida por el propio texto sagrado, no por especulaciones externas. Y más importante que todo eso, ¿qué me exige esto a mí hoy, ahora, en esta situación específica de mi vida? Eso no es estudio académico frío, es inmersión con intención de transformación. Es la diferencia entre conocer la composición química del agua y estar completamente empapado de ella. Puedes saberlo todo sobre la Biblia y tener el alma seca como desierto, porque el conocimiento sin confronto personal no transforma a nadie. Wesley sabía que la información sin aplicación es solo orgullo disfrazado de espiritualidad. Llamaba a eso religión del corazón, la palabra no solo conocida, sino sentida, incorporada, vivida en cada decisión del día. La tercera postura es la del adorador, no la del estudiante. Wesley no leía la Biblia sin prisa simplemente por una cuestión de método. La leía sin prisa porque estaba en presencia de alguien, no frente a un texto, frente a una persona. Elegía las primeras horas de la mañana y los momentos tranquilos de la noche para asegurarse de que ninguna ocupación humana compitiera con ese encuentro. Y cuando leía,
No tenía una meta de cantidad, tenía una meta de calidad. A veces leía un capítulo entero. A veces se quedaba en 3 versículos durante 1 hora completa, porque su objetivo no era llegar al final del capítulo, era encontrar a Dios. Y cuando lo encontraba, la cantidad leída no tenía la menor importancia. ¿Te has quedado alguna vez detenido en un versículo por tanto tiempo que perdiste la noción de cuánto pasó? Eso se llama adoración a través de la palabra. Eso se llama encuentro real con el Creador, mediado por el texto que él mismo inspiró. Wesley vivía en ese estado. Para él, abrir la Biblia no era entrar en un salón de clases, era entrar en un cuarto de encuentro con el Dios vivo. La cuarta postura es la del dependiente, no la del autosuficiente. Antes de abrir la Biblia, Wesley oraba. No una oración automática de protocolo, una oración de rendición total. Señor, no puedo entender esto solo. Necesito tu espíritu para iluminar lo que está escrito. Y no solo oraba antes, oraba durante, oraba después. La lectura y la oración eran inseparables para él. Como dijo una vez, la Biblia se abre plenamente solo al corazón humilde y dependiente. 1 Corintios 2:14 es claro. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Puedes tener un doctorado en teología y leer la Biblia completamente ciego para lo que realmente importa, porque la Biblia no es un texto que la inteligencia humana descifra, es un texto vivo que el Espíritu revela. Wesley entendía eso profundamente. Dependía del Espíritu Santo no como un coadyuvante en el proceso de lectura, sino como el verdadero intérprete, sin el cual ninguna lectura produciría fruto real. Y tú abres la Biblia sin orar. La abres directo, en modo automático, como quien abre un libro técnico. Y luego te preguntas por qué no hay revelación, por qué no hay transformación, por qué las palabras parecen planas y sin vida. No es la Biblia la que está plana, eres tú quien está cerrado. Y la oración abre lo que ninguna técnica de lectura puede abrir. La quinta postura es la del obediente inmediato, no la del planificador indefinido. La lectura de Wesley siempre terminaba con una pregunta concreta. ¿Qué voy a hacer hoy con lo que leí? No mañana, no cuando las circunstancias cambian. Hoy, ahora. Si el texto decía perdonar, identificaba a quién necesitaba perdonar y tomaba acción ese mismo día. Si el texto decía servir, salía a servir. Si el texto decía examinar el corazón, se quedaba de rodillas hasta que el examen terminara. Tenía un diario espiritual donde registraba los versículos que Dios había usado para corregirlo, las áreas de pecado que necesitaban ser mortificadas, las resoluciones específicas nacidas directamente de la lectura. No era un diario de sentimientos, era un diario de obediencia, registro de cómo la palabra estaba cambiando realmente cada área de su vida. Y cuando descubría que no estaba siendo paciente, pedía a Dios gracia específica para esa área y establecía prácticas concretas de cambio. Cuando veía orgullo, creaba prácticas de humildad. Cuando encontraba falta de amor, buscaba oportunidades reales de servir a personas reales ese mismo día. Santiago 1:22. No deja margen para interpretación creativa. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La lectura sin obediencia inmediata no solo falla en transformar, te endurece. Cada vez que lees y no actúas, tu conciencia se embota un poco más, tu corazón se endurece un poco más. Desarrollas una capacidad aterradora de escuchar verdades poderosas y no ser movido por ninguna de ellas. Wesley tenía un término para ese proceso. Lo llamaba endurecimiento gradual del corazón espiritual, y lo veía como el mayor peligro que un cristiano puede enfrentar, no el pecado escandaloso, sino la indiferencia progresiva ante lo sagrado. ¿Estás en ese proceso ahora? ¿Cuándo fue la última vez que la Biblia te hizo hacer algo diferente el mismo día en que la leíste? Jesús no leía la Biblia. Él era la Biblia. Pero la manera en que vivía las Escrituras revela el patrón que Wesley seguía. Jesús citaba el texto en el desierto cuando tenía hambre. Estaba agotado, siendo tentado con todo lo que el mundo puede ofrecer. La palabra no era un recurso de emergencia para él. Era respiración constante. Escrito está, era su respuesta automática al ataque. Y estaba tan dentro de él que salía sin esfuerzo.
sin necesitar abrir ningún libro, porque había sido internalizado a través de años de encuentro con el texto. A los 12 años, Jesús estaba en el templo discutiendo las Escrituras con doctores de la ley, y todos se admiraban de su inteligencia y sus respuestas. No era un prodigio sobrenatural desconectado de la formación humana. Era el resultado de años de inmersión en la palabra desde la infancia. Ese es el patrón. Pablo le escribe a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, enteramente preparado. Ese no es el lenguaje de alguien que leyó la Biblia como devocional de mañana. Es el lenguaje de alguien que fue formado, moldeado, quebrado y reconstruido por la palabra a lo largo de años de inmersión total. David en el Salmo 119 describe su relación con la palabra con una intensidad que hace que la mayoría de los cristianos modernos parezcan turistas espirituales. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dulces, no obligatorias, no relevantes, dulces. David esperaba el amanecer para estar con la palabra. Se despertaba de madrugada para meditar en ella. Lloraba sobre ella. Y era ese mismo hombre quien enfrentaba gigantes sin temblar, que gobernaba un reino con sabiduría que desconcertaba a sus enemigos, que caía, sí, pero siempre volvía porque había construido raíces tan profundas en la palabra que ninguna caída podía arrancarlo completamente. Ese es el patrón bíblico, no lo que tú estás haciendo. Vas a decir que no tienes tiempo. Esa es siempre la primera objeción. Pero Wesley tenía menos tiempo que tú y hacía más. Atendía a su congregación, cabalgaba en condiciones imposibles, escribía libros, organizaba un movimiento entero, y aún así encontraba 2 horas cada día para estar con la Biblia. A veces leía mientras cabalgaba, el libro abierto sobre la silla del caballo, los ojos en el texto con el viento golpeando su rostro. Eso no es exageración. Está documentado en sus diarios. Al hombre que dice no tener tiempo para la palabra mientras está literalmente encima de un caballo en movimiento, es imposible defenderlo. Tú no puedes encontrar 30 minutos. El problema no es logístico, es espiritual. Y la única manera de resolver un problema espiritual es con honestidad brutal. No estoy haciendo esto porque en el fondo no creo que vaya a cambiar nada, o porque tengo miedo de lo que voy a encontrar cuando el texto empiece a examinarme de verdad. ¿Cuál de las dos es tu excusa? La segunda objeción más común es, leo, pero no entiendo. Wesley también enfrentó eso, y su respuesta era simple y devastadora. Lee aunque no entiendas completamente, pero lee sistemáticamente. Sigue un plan. Usaba el cuadro de lecturas diarias del libro de oraciones comunes, un método que lo hacía leer el Antiguo Testamento una vez al año y el Nuevo Testamento varias veces durante el mismo periodo. No porque entendiera todo en la primera lectura, sino porque creía que el cristiano debía conocer todo el consejo de Dios, no solo los versículos favoritos. Decía que las personas sencillas, sin formación académica, que reverenciaban y amaban la palabra de Dios con un deseo genuino de salvar sus almas, entendían más de las Escrituras que muchos eruditos, porque el entendimiento espiritual no es producto de la inteligencia, es producto de la humildad y del deseo real. ¿Y tú tienes ese deseo? ¿O lees para confirmar lo que ya crees, saltándote todo lo que desafía y quedándote solo con lo que consuela? La tercera objeción es, yo ya leo todos los días. Bien, pero ¿cuántos días leíste y saliste exactamente igual a como entraste? ¿Cuántas veces la lectura fue un ritual cumplido sin presencia real? Wesley tenía una advertencia severa para eso. Lo llamaba formalismo muerto, la práctica religiosa que perdió su contenido interno, la cáscara sin el núcleo, el ritual sin el encuentro. Puedes pasar años leyendo la Biblia todos los días y salir exactamente igual si entras con la postura equivocada. La frecuencia no es transformación, el método no es vida. Lo que cambia todo es la postura del corazón, acusado frente al texto, adorador en presencia de Dios, dependiente del Espíritu, investigador comprometido, obediente inmediato. Esas 5 posturas juntas crean las condiciones para que la palabra haga lo que prometió hacer.
Y Wesley pasó décadas demostrando que cuando esas condiciones están presentes, el resultado es inevitable. Inglaterra entera fue impactada, no por un hombre talentoso, por un hombre formado por la palabra. Entonces, ¿qué haces a partir de hoy? No vas a transformar 50 años de disciplina en una semana, pero puedes comenzar hoy con cambios específicos que van a producir efecto inmediato si los tomas en serio. Primero, elige un momento fijo y protegido, no cuando sobre el tiempo, no en los huecos entre compromisos. Un momento fijo antes de cualquier otra cosa, donde la Biblia tiene prioridad absoluta. Wesley eligió las 4 de la mañana porque era el único horario que nadie le disputaba. No tiene que ser las 4 de la mañana, pero tiene que ser antes del celular, antes de las noticias, antes del trabajo, antes de que empieces a ser moldeado por el mundo, porque el mundo va a moldearte todos los días, a toda hora, con toda su fuerza. Si la palabra no entra primero, pasarás el día siendo formado por todo menos por Dios. Segundo, elige un libro y quédate en él. No leas toda la Biblia en un año saltando de Génesis a Salmos, a Mateo cada día. Toma un libro, Juan, Romanos, Santiago, y ve profundo. Lee el mismo capítulo durante una semana entera. Extrae cada capa. Haz preguntas que el texto no responde de inmediato y persigue las respuestas. Compara el texto con otros pasajes que hablan del mismo tema. Deja que el texto te encuentre en profundidad en vez de pasar sobre ti, como una ola superficial que moja solo la superficie y se va sin dejar nada. Tercero, ora antes de abrir. 20 segundos de rendición genuina al Espíritu Santo antes de leerlo cambia todo. No es protocolo religioso. Es reconocer que necesitas ayuda sobrenatural para entender un texto sobrenatural. Espíritu Santo, abre mis ojos. Muéstrame lo que necesito ver. Confronta lo que necesita morir en mí hoy. Eso, todos los días. Antes de cualquier versículo, Wesley nunca separó la oración de la lectura. Para él eran lo mismo, dos caras del mismo encuentro con Dios. Cuarto, quédate en lo que te incomoda. Cuando un versículo te golpee, no sigas adelante de inmediato. Quédate ahí. Pregúntate por qué eso te incomoda. Pregúntate qué te está exigiendo el texto específicamente en esa área de tu vida. Deja que el malestar haga el trabajo para el que fue creado. El filo de la espada que penetra tiene que quedarse el tiempo suficiente para dividir. Si te mueves antes de tiempo, el corte no ocurre. Quinto, termina con una decisión. Antes de cerrar la Biblia, pregúntate, ¿qué voy a hacer hoy con lo que acabo de leer? Identifica una acción concreta, específica, realizable en las próximas 24 horas. No una intención vaga, una acción real, y hazla. Si quieres ir más profundo, haz como Wesley. Abre un cuaderno y escribe lo que Dios te habló hoy a través del texto, y lo que vas a hacer en respuesta. Ese registro simple comenzará a construir evidencia concreta de que la palabra te está cambiando de verdad. Y cuando mires hacia atrás después de 3 meses, verás una persona diferente siendo construida palabra por palabra, encuentro por encuentro, obediencia por obediencia. Hay un detalle sobre Wesley que casi nadie menciona, y que cambia completamente la manera en que entiendes su disciplina. Él no comenzó así. Wesley intentó vivir la fe cristiana de varias maneras antes de llegar al método que transformó su vida. Intentó el esfuerzo moral puro, intentó el ascetismo extremo, intentó la religiosidad performativa del grupo de los metodistas en Oxford, que se reunía con horarios rígidos y prácticas meticulosas. Y todo eso estaba bien, pero todavía faltaba algo. El encuentro real, la rendición genuina. Y fue cuando la palabra dejó de ser objeto de estudio y comenzó a ser lugar de encuentro que todo cambió. En Aldersgate, alguien estaba leyendo en voz alta el prefacio de Lutero a la carta a los romanos. Wesley escuchaba, y mientras oía la descripción de cómo Dios transforma el corazón por la fe, sintió, en sus propias palabras, el corazón extrañamente calentado. Ese calentamiento no cayó del cielo sin preparación. Fue el resultado de años de tierra removida. Y después de Aldersgate, no se detuvo. Profundizó, porque entendió que el fuego necesita leña para durar. Y la leña era la palabra. Todos los días, sin excepción.
Tú también puedes tener tu Aldersgate. Pero la pregunta es, ¿estás preparando la tierra? Y preparar la tierra no es hacer más esfuerzo, es hacer el esfuerzo correcto, con la postura correcta. Es dejar de tratar la Biblia como una cosa más en la lista y empezar a tratarla como el único encuentro del día que no puede ser cancelado. Cuando llegues a esa convicción, no como idea, sino como decisión, tu vida espiritual va a cambiar de una manera que te va a sorprender, porque cuando la palabra realmente entra en alguien, no hay forma de esconderlo. Se derrama por los poros, aparece en las decisiones, cambia el tono de la voz, transforma la manera de tratar a las personas. Produce fruto que ninguna actuación religiosa puede imitar. Wesley no necesitaba convencer a nadie. Las personas solo tenían que estar cerca de él para darse cuenta. Eso es lo que hace la palabra cuando encuentra un corazón preparado. Wesley pasó 65 años siendo quemado así todos los días, y el resultado fue un hombre que no solo predicó sobre la transformación, él era la evidencia viva de que es posible. ¿Quieres ser evidencia o audiencia? ¿Quieres contarles a otros lo que dice la Biblia? ¿O quieres que las personas te miren y vean lo que la Biblia hace? Estás en el mismo lugar donde Wesley estaba antes del encuentro de Aldersgate, antes del corazón extrañamente calentado, antes de que todo cambiara. La diferencia es que Wesley no se quedó donde estaba, cambió el método, cambió la postura, cambió la prioridad, y el fuego que entró en él en ese momento fue alimentado por décadas de encuentros diarios con la palabra que precedieron y que siguieron a Aldersgate. Aldersgate no fue un atajo, fue el fruto de años de tierra preparada, el fruto de alguien que ya había decidido, mucho antes de esa noche del 24 de mayo de 1738, que la palabra tendría el primer lugar en cada mañana, en cada día, en cada decisión. El fuego no desciende sobre quien no está preparado para recibirlo, y la preparación ocurre en esas horas silenciosas, antes de que el mundo despierte, con la Biblia abierta, el corazón rendido y la decisión firme de que ya no vas a tratar el libro más sagrado del universo como una tarea en una lista de pendientes. Lo vas a tratar como lo que es, la voz del Dios vivo, hablándote directamente a ti, esperando que finalmente dejes de pasar los ojos sobre las palabras y empieces a dejar que las palabras pasen dentro de ti. ¿Vas a cerrar este texto y abrir tu Biblia ahora? ¿O vas a seguir leyendo sobre transformación sin jamás ser transformado? Esa es la pregunta que no puedes responder con palabras. Solo puedes responderla con la próxima decisión que tomes.